muy importante, incluso hasta sus más enconados contradictores reconocen que ha sido un buen legislador. Lastimosamente, por lo menos en esta oportunidad, no tenemos la ocasión de verlo de nuevo en el Congreso de la República. Pero ya usted, César, doctor César Lorduy, gracias por estar aquí. Usted ya pasó el duelo. ¿Qué viene para César Lorduy? Yo le decía telefónicamente que perdimos un buen congresista, pero ganamos un hombre generador de opinión. ¿Así es? No, yo creo que lo primero es que hay que saludar nuevamente a la audiencia. Yo he estado aquí en diferentes oportunidades, me encanta este programa, es relajado, uno puede expresar libremente sus ideas y obviamente, Víctor, a ti nuevamente por el cariño y el afecto que me tienes y por la invitación que me haces en esta oportunidad. El duelo, la tusa, yo no sé cómo se le llama ya. ¿Ya pasó? Sí, sí, yo creo que yo he tenido tantos duelos y tantas tusas en la vida que me he convertido en un administrador eficiente del dolor para convertirlo en fuerza. De tal manera que toda esa gran cantidad de cosas que a uno le pueden pasar en la vida, sencilla y llanamente, lo que permiten es formarle el carácter, considerar que el mundo no se ha acabado, que hay posibilidades de seguir construyendo. Y gran parte de mi vida la abandoné por estar dedicado a una actividad que me enorgullezco haberla desempeñado, pero mis intenciones y mis propósitos de bienestar para Barranquilla, para el Atlántico y para el Caribe continúan intactas y esa motivación estoy dispuesto a desarrollarla en diferentes escenarios, entre ellos seguir opinando. Bueno, además la vida es una carrera de obstáculos, si no, no fuera interesante vivirla. ¿Así es? Sí, es una carrera de obstáculos, unas veces se llega hasta el final tropezando una gran cantidad de veces y otras veces se llega hasta el final sin muchísimos tropiezos. La actividad política tiene muchísimos tropiezos en el camino, pero reitero, si eso sirve para beneficio del país y de mi ciudad, pues lo vamos a seguir intentando en diferentes escenarios que la vida seguramente me tiene preparado con la bendición de Dios y en otros a mi dedicación profesional, que espero acometerla lo más pronto posible. ¿Volverá, doctor César, a ser columnista? Sí, ya tengo algunas ofertas, unas han llegado, otras las he buscado, y dentro de todas ellas espero que hay un señor que se llame Rafael Casadiego me dé la oportunidad de ser columnista televisivo de él. Bueno, le anticipo, el hombre está motivado para que usted haga parte de la parrilla, de la estructura de CTV. CTV tiene una infraestructura tecnológica como yo no la conozco en Barranquilla. Y no la conozco porque, entre otras cosas, he tenido la oportunidad de asistir a casi a todos los estudios que existen en Barranquilla, en mi calidad de invitado. Y alguna experiencia tuve en alguna época, y Rafa lo sabe, con Cris Televisión y Ángel Carrillo, cuando yo hacía un programa de televisión, y en esa época ellos eran la novedad por tener la primera unidad móvil que llegó a Barranquilla, recién inaugurada Telecaribe. Yo creo que esta infraestructura hay que ponerla al servicio del Caribe y si yo puedo contribuir a ella, con mucho gusto. Bueno, intimemos un poco sobre su desempeño del Congreso de la República, doctor César. Usted lleva un periodista por dentro. Usted es un hombre que está bien informado, se levanta temprano, trina temprano, es oportuno, etcétera. Y desafortunadamente, no voy a nombrar a nadie en particular, sobre todo gente del Caribe del colombiano que va al Congreso, es muy inédita. ¿Tuvo tropiezos por eso? No, quizás cuando uno constituye un elemento de diferencia, al principio termina generando algunos sentimientos no tan positivos. Sin embargo, yo no observé que de alguna manera u otra, de manera directa, me señalaran eso. Algunos compañeros sí del interior del país
Unos me decían mamón, otros me decían que no los dejaba dormir, otros me decían que a qué hora era que yo dormía, pero me lo decían en tonos jocosos, pero positivos desde el punto ¿No de le vista... llegaron a decir níspero? No, fíjate que no, por el contrario, en el Congreso el ambiente que se observaba era que parecía que hubiera sido un congresista de toda la vida. Alguien dentro de los funcionarios del Congreso dice, bueno, pero ¿y tú dónde estabas que no te habíamos visto? Y le dice, no, es que no, yo no estaba, yo acabo de llegar. Entonces, yo creo que mi disciplina de alguna manera sirvió o puede servir de modelo frente a la coherencia entre mis pensamientos y mi actuar en la medida en que yo considero que un congresista es un congresista para dedicarse a trabajar por los intereses del Caribe, y eso se hace a través de proyectos de ley. Hay otras gestiones que uno hace que contribuye a que se materialicen en términos de recursos, pero el tema central es ser congresista. Bueno, pero ¿le quedó gustando el legislativo o piensa en el ejecutivo en el corto, mediano plazo? Mi papel en el Congreso ha servido de base para que el Ejecutivo, nos trate con respeto, el Ejecutivo Nacional, sí, para que el Ejecutivo mire a la región Caribe no como una suma de congresistas que simple y llanamente hacen antesala en sus oficinas, sino que por el contrario son personas con las que se puede conversar diferentes tipos de proyectos y de temas que le interesan a los ministerios, pero que también le interesa al país. Muy pocas veces fui a las oficinas de los ministerios, pero sí muchísimas veces fui buscado por los ministros con el objeto de intercambiar ideas. Todos los ministros en absoluto querían conversar conmigo frente a cualquier tipo de proyecto que estaba a consideración en el Congreso, y yo me enorgullezco de haber considerado que alguien del Caribe se ganó un respeto diferente al respeto que a veces no nos tienen porque no nos comportamos de manera adecuada. Bueno, cuando le pregunto si quisiera estar en el Ejecutivo, me refiero al Ejecutivo territorial. Oye, algunos amigos periodistas, yo creo que con exceso de cariño, han señalado a través de algunos medios mis posibilidades. Yo, ante esas posibilidades futuras, les he dicho, bueno, lo primero, vamos a terminar mis labores en el Congreso, me queda un mes, desde el punto de vista de sesiones, 2 meses desde el punto de vista jurídico. Después del 21 de julio empezaremos a evaluar cuáles son las posibilidades, pero de manera inicial y lo concreto es dedicarme a mi oficina, entre otras porque el recibo de la energía en mi casa alguien tiene que pagar, y ese soy yo. Claro, quiere regresar o va a regresar a su oficina ahí en el Centro Empresarial Buenavista. Sí, tengo una serie de personas, fundamentalmente del sector empresarial, que esperan que yo les pueda seguir colaborando con mis conocimientos, mis ideas y mi actuar. Bueno, hablemos de política. ¿Cómo ve la contienda del próximo domingo? Totalmente diferente a como los analistas a partir de las encuestas llegan a distintas conclusiones. Yo creo que no hay que desconocer una gran cantidad de preocupaciones que existen, que van a tener una importancia muy grande en el sector empresarial. Hay unos niveles de preocupación frente a todas aquellas personas que de alguna manera u otra están vinculados con el Estado en todos los niveles. Esa preocupación también se traslada a los familiares de los militares, policías, activos y en retiro, y otra serie de ciudadanos que miran las cosas de una manera distinta. Si uno observa ese panorama, va a encontrarse que todas las encuestas de alguna manera u otra están percibiendo, diagnosticando situaciones que en mi opinión no creo que se presenten. Entre ellas, considerar que Rodolfo Hernández tiene la fuerza que le indican las encuestas,
La segunda es considerar que Fico Gutiérrez no tiene sino posibilidades apenas de llegar a la primera vuelta. La segunda de que el doctor Petro puede arrollar en la primera vuelta, y yo creo que ninguna de las tres cosas van a ser ciertas. El doctor Rodolfo, pero ojo, doctor César, cuando los países, las ciudades, vamos a arrancar por las ciudades, los territorios, los países comienzan a desesperanzarse, toman decisiones a veces sorprendentes desde el punto de vista político. Yo no sé si la desesperanza sea mayor que el miedo. Yo no sé si la desesperanza pueda ser superior al temor. Yo no sé si la desesperanza por la preocupación de un futuro sea suficiente. Yo no niego que pueda existir desesperanza y no niego que existen problemas, no niego que ha habido una cierta inactividad frente a ese tipo de necesidades en un país con unos escasos recursos, pero también no niego que existen preocupaciones que en mi opinión son superiores a la desesperanza. Esa desesperanza puede tener una respuesta. El temor y el miedo no tienen ninguna. Así que por eso creo que las sumas y restas que se pronostican no van a resultar, entre otras porque electoralmente la gente para las elecciones se reserva el voto de presidente de una manera muy propia. Sí, muy libre, ¿no? Y yo creo que muchos están respondiendo las encuestas en términos de comodidad y no de sinceridad. Bueno, usted no lo ha nombrado, pero cuando habla de miedos, ¿se refiere a Petro? No, cuando se habla de miedo se refiere a propuestas que pudieran generar en el país mucha más desesperanza. Un miedo, por ejemplo, a pasar de ser exportadores de petróleo a ser importadores. Un miedo a tener recursos energéticos a no tenerlos. Un miedo de eliminar de una manera u otra todo lo que tiene que ver con la minería, casi que de la noche a la mañana. Eso definitivamente convertiría al país, o convierte al país en una suma de miedo, solo para mencionarte el sector energético, que es una gran preocupación. Y no nos olvidemos, Venezuela hizo ese ejemplo. PDVSA producía en el año antes de Chávez 3.8 millones de barriles diarios, planes, inclusive habían comprado refinerías en Alemania, de llegar a 6 millones de barriles diarios, tenía 18.000 empleados, cifra redonda, PDVSA, y pasó a producir 393.000 barriles diarios y a tener 70.000 empleos. Y esas diferencias y esas cifras se nos puede olvidar, porque ojalá que en Colombia no nos pase eso. Bueno, ¿y qué representa para usted el ingeniero? El ingeniero le está diciendo a un gran sector del país lo que ese sector del país quiere escuchar. Palabras más, palabras menos, meteré preso a todos los corruptos. ¿Qué significa para usted el ingeniero? La corrupción no es ningún programa de gobierno. La corrupción es el deber ser, la actitud ética frente a cada una de las actuaciones que desarrollen tanto los de izquierda como los de derecha. La corrupción simplemente es un eslogan que en Colombia está debidamente materializado en distintas normatividades y que de pronto posiblemente faltaría un poco más de ejercicio por parte de los organismos de control. Pero escuchar lo que aparentemente puede ser creíble o satisfacer el interés de la gente no necesariamente es lo más adecuado. Por ejemplo, constitucionalmente hablando, nada de lo que propone el doctor Rodolfo puede ser realidad. Por ponerte un ejemplo, él dice que hay que quitarle los carros a los congresistas y senadores. Si él llegara a tomar esa decisión, que no la puede tomar por decreto, entonces tendría que quitárselo de manera simultánea a todos los magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, incluyendo Fiscalía y otros altos funcionarios del Estado,
porque esa parte que corresponde a la parte de vehículos está atada a todo y cada uno de sus funcionarios. Así que eso es... Lo mismo el tema de los salarios. Los eso salarios, es irrealizable. Digo, el tema de los salarios altos no es solamente un tema de los congresistas, también es de los magistrados de las altas cortes. Que convierta, por ejemplo, la casa de Nariño en un museo y que él no va a vivir en la casa de Nariño y que como consecuencia de ello la casa de Nariño deberá ser un sitio dedicado a exponer una serie de obras de arte, en especial la de Botero, tampoco es una decisión que le corresponda a él, ni siquiera como presidente de la República. Él lo que podrá decidir es si vive allí o no vive allí, pero cambiarle el destino significaría hacer unos cambios legislativos que yo creo que, entre otras cosas, es algo que también hay que ver. Cualquiera de los presidentes que llegue tiene que saber que tiene que contar de una manera u otra con el legislativo. La composición hasta ahora del Congreso no le permite a ninguno, pero a ninguno de los que posiblemente pudieran llegar, poder garantizar que el legislativo va a actuar de una manera o de otra. ¿Ni siquiera la vía de la constituyente? Bueno, pero para poder asumir la vía de la constituyente necesitas al Congreso, porque es que el Congreso al final es el que debe aprobártelo. El Congreso tendrá que decidir si le da o no facultades al Ejecutivo para que convoque a una constituyente. Así está en la Constitución y así se hizo en el pasado. Me dijo un colega suyo, el senador Efraín Cepeda Saravia, hace un par de meses, que una de las razones por las cuales él había decidido participar de nuevo era porque entendía que el Congreso podía ser un dique de contención en el evento de que Petro ganara, o que Petro gane. El Congreso más que dique simplemente es el escenario en donde la democracia se vive en todo su esplendor y que, convenciendo o no las sumas y restas, toman una decisión. Yo espero que el Congreso continúe en esa deliberación, pero lo que sí hay que decirle a la ciudadanía es que el control político es una de las tantas cosas que hace un Congreso, pero muchas de las reformas y muchas de las cosas que la ciudadanía hoy reclama precisamente no existen por culpa de un Congreso que, frente a la ciudadanía y con el objeto de ganar aplausos, la actividad legislativa ha sido desplazada para que prime la actividad de control político en el que cada uno hace, digamos, virtudes de sus posiciones hasta llegar a concluir que el debate es bueno o es malo porque alguien fue sacrificado. Bueno, hablemos de Federico Gutiérrez, un hombre afecto políticamente a usted. Yo revelaba por ahí en un confidencial por estos días que parte de lo que le hemos escuchado a Federico Gutiérrez de propuestas para la región Caribe tiene un poco su rúbrica. Hablemos de Federico Gutiérrez. Al contrario, yo fui el primer sorprendido de que ejercicio que muy pocas personas hacen, y lo digo porque yo creo que ese es un elemento importante para poder diferenciar por quién se puede votar. Yo leí el programa de Federico Gutiérrez, me he leído el programa del doctor Gustavo Petro, me he leído el programa del doctor Fajardo y no me he leído el programa del doctor ¿El ingeniero? El ingeniero, por considerar que más allá de la corrupción eso no es ningún tipo de programa. Y una de las cosas que me encontré que consulta fundamentalmente con la región Caribe es que él se compromete en su programa de gobierno que el tema de las pérdidas de energía no deben ser pagadas por los usuarios y que, por el contrario, las eficiencias de esas empresas deben trasladarse en un menor costo en la tarifa de la energía. Yo dije, bingo, me parece que eso es lo más hermoso que uno puede aspirar. Pero se acerca eso a lo que ahora, ha venido... que eso lo hubiera escrito yo, créame que si me hubiera pedido la opinión, hubiera escrito exactamente eso mismo. Pero le pregunto, ¿eso se acerca en algo a ese reclamo que se ha hecho históricamente de que nosotros tengamos una tarifa diferencial? Sí, y de hecho tenemos una tarifa diferencial. El gran problema de la tarifa diferencial es que cuando la tarifa propiamente dicha, sin incluirle una serie de componentes que son 5,
de la región Caribe en términos comparativos con el interior del país es menor. Pero cuando a la tarifa le colocamos otra serie de componentes como la pérdida, como el transporte, como el cargo por distribución, entonces esa tarifa termina siendo superior. Yo creo que aquí en temas tarifarios, Federico no lo dice en su programa, pero definitivamente hay que hacerlo, y es que ese cargo de contribución que se le suma a la región Caribe, entre otras, por razones de que no tenemos todas las conectividades con el interior del país, tarde o temprano tiene que ser cero. Bueno, pero esa parte no suena a populismo, pudieran llamarlo. Desde el punto de vista fiscal, ¿qué significa eso? No, nada. Simple y llanamente es simplemente un peaje que tú te cobran porque no puedes pasar por un lado, sino que tienes que pasar por el otro. Pero eso nos lleva a otro problema. Las líneas de transmisión que hay que llevar del interior del país, por ejemplo, a La Guajira, y de La Guajira alrededor del Caribe, para que nosotros podamos tener acceso a la energía eólica y a la energía solar que se va a producir en esta región del país a buena hora, tiene problemas. Y eso solamente se hace por transmisión, eso no se hace por Bluetooth, sino por cable. Y para poder tirar esos cables, Víctor, hay que hacer 263 consultas previas. Se han hecho 100 y pico, faltan 100 y pico. Créeme que ese es otro tema que de alguna manera u otra, sin desconocer la autonomía y el derecho que le corresponde a las comunidades étnicas, yo creo que, como decimos normalmente en el Caribe, nos hemos pasado de calidad con tanta consulta previa. ¿Y usted sugirió que se legislara sobre el tema de la consulta previa en su tránsito por el Congreso? Sí, yo presenté en 2 oportunidades, una como una propuesta de partido, Cambio Radical, y en otra oportunidad como un proyecto de coautoría de un compañero, David Pulido, y el mío y otros congresistas, que consideramos que muchísimos proyectos en el país se encuentran paralizados, entre otras por el tema de las consultas previas, que reitero, sin desconocer el derecho que le corresponde a las comunidades étnicas, lo que yo sí creo es que hay que reglamentarla. Yo creo que, por ejemplo, un pequeño concepto que hay allí acerca de los impactos ambientales directos e indirectos, eso genera toda una gran cantidad de interpretaciones. Yo he sido abogado de consultas previas y yo me acuerdo que una empresa en la región Caribe quiso llevarle servicio de gas natural a un municipio en el departamento del Magdalena y exigían que se hiciera consulta previa porque consideraban que el solo hecho de que tuvieran gas natural les impedía seguir socializándose como familia alrededor del fogón de leña. En términos generales, cierto, desde el punto de vista de la socialización, en términos ambientales y en términos de salud, totalmente equivocados. Bueno, sigamos hablando de Federico Gutiérrez. Cuando se leen las encuestas, algunos dicen que el hombre no conecta con el ciudadano, otros dicen, no, es una candidatura joven que por el contrario ha crecido rápidamente con el curso de los meses. ¿Usted ve a Federico Gutiérrez en segunda vuelta? Sí, no solamente lo veo en segunda vuelta, sino con muchísimas más posibilidades de lo que normalmente la ciudadanía en términos de encuesta lo está viendo. Federico Gutiérrez, en términos de discurso, puede resultar demasiado sencillo, pero es que explicarle a la gente las propuestas hay que hacerlo de esa manera. Y aparentemente no resulta tan atractivo como puede resultar las propuestas populistas. Decir que yo me comprometo a rebajar las tarifas de energía, quitando el elemento de pérdida, es muy diferente a decir yo voy a acabar con las empresas de energía. La propuesta de Federico es una propuesta aterrizada, cierta, sana. La otra propuesta puede ser llamativa, pero también es irrealizable. Cuando Federico hace el contacto con las personas, es totalmente distinto a la persona que explica sus propuestas de manera sencilla.
Y ese al contrario, tiene un imán, atrae, es un tipo amable, sin ninguna ínfula de superioridad, por el contrario, es muy dado al trato con las personas. Yo creo que un presidente de esa naturaleza es lo que necesita el país. Bueno, abordemos otro tema ya para finalizar que a usted le apasiona, al igual que a mí, lo hemos deliberado en varios escenarios. Hoy, cuando ya está terminando el mes de mayo, ¿usted cree que vamos a tener el contrato de APP del Río Magdalena? Sí, yo estoy plenamente confiado en que no solamente eso se dé, sino que hay que lograr que se dé. Pero es que los tiempos están muy apretados. Yo sé que han habido cambios en la agenda, pero Víctor, no puede haber adjudicación si uno no tiene proponentes. Sí, claro. Y si los proponentes te dicen en un proyecto de 1.67 billones de pesos, billones, que les den unos 5, 6, 7 días adicionales, porque es necesario constituir las pólizas, porque el trabajo de ingeniería no se ha terminado, porque eso tiene una complejidad participar en este tipo de proyectos, pues yo creo que lo más sano es dar el plazo. No ganamos absolutamente nada declarando desierta la licitación. Así sea el último día. El presidente Duque se ha comprometido que en su gobierno, por lo menos, ese proyecto será adjudicado. Y por el otro lado, también en su programa de gobierno, solamente lo tiene él, tenemos la propuesta de Federico Gutiérrez de que él se compromete a ejecutar ese proyecto de APP del Río Magdalena. La incógnita es quiénes se van a presentar y si efectivamente se va a adjudicar. Yo tengo la esperanza, y es lo único que podemos tener, es que efectivamente ese proyecto tenga proponentes y se pueda adjudicar. Sería muy triste que después de casi 4 años de trabajo, porque el gobierno de Duque se ha tomado 4 años para estructurar un nuevo proyecto, terminemos declarándolo desierto. Y eso, en otras palabras, es de alguna manera u otra llegar al pasado por la misma vía en la que se cuestionó que en ausencia de oferente se terminó otorgándole la concesión a una firma que con posterioridad se supo pues todos los problemas que se generaron. ¿Qué habría que hacer, doctor César Lorudí, con Cor Magdalena? Una institución que con el paso de los años se ha venido languideciendo, ya nada que ver con el espíritu con el que fue creado en la Constitución del 91. Sí, esa es una muy buena pregunta y un gran reto, entre otras cosas, para los amigos que entran al Congreso. Modificar Cor Magdalena no es fácil porque hay que modificar un artículo en la Constitución, si no estoy mal, es el artículo 334. Hacer una reforma constitucional requiere que haya muchos consensos políticos, mucho más en el tema de Cor Magdalena, en donde hay una corriente de parlamentarios de determinadas regiones que muy probablemente no van a dejar que eso ocurra. Pero sí creo que hay que fortalecerla. En el pasado, una de las razones por las cuales Cor Magdalena no ha sido la entidad que debe ser es que el Ministerio de Transporte terminó absorbiéndola. Es decir, Cor Magdalena terminó siendo un apéndice en el pasado del Ministerio de Transporte. Por otra parte, tiene una competencia buena o mala que se llama Invías. Por otra parte, tiene otra competencia que se llama Oficina del Riesgo. Es decir, llega un momento en que tú no sabes si los problemas del río son de Invías, de prevención del riesgo o de Cor Magdalena. O del mismo ministerio. O del mismo Ministerio de Transporte, que tiene a su cargo todavía el tema de la intendencia fluviales, etcétera, etcétera. Yo creo que Cor Magdalena ha disminuido de su accionar, pero a contrario de lo que muchos piensan, yo sí creo que hay que fortalecerla. Fortalecerla en términos financieros, fortalecerla en términos técnicos, y por el contrario, en vez de montar simple y llanamente una sede en Barranca Bermeja, una sede en Barranquilla y otra oficina de enlace en Bogotá, yo creo que hay que darle mayores presencias de esa entidad a lo largo y a lo ancho del río. Bueno, esperemos verlo con más frecuencia aquí en este set, doctor César Lorudí, ahora que pase el 20 de julio.
No, yo sí creo, como tú dijiste, yo no sé por qué yo no estudié periodismo después de haber estudiado tantas vainas. Pero bueno, esto me gusta, esto me apasiona. Y yo creo que en el futuro pudiéramos tener la oportunidad de que en vez de que yo sea el entrevistado, pudiéramos con nuestros modestos conocimientos lograr que otras personas puedan respondernos las preguntas que seguramente el Caribe está interesado en conocer. ¿Todavía guarda aquella nota que yo le hice sobre las camisas blancas? La guardo con todo el cariño del mundo. Solo que en esa oportunidad tú dijiste que yo tenía 70 camisas blancas, a veces la cuento y entonces procuro quedarme en ese número porque si me excedo, mi esposa me regaña. Bueno, gracias por estar aquí en CTV. Gracias a ti, Víctor, un gran abrazo, un cariño especial y obviamente muchísimas gracias a Rafa Casadiego, un hombre incansable que yo espero que haga de esta estructura un canal informativo suficiente como para que el país a las 7 de la noche, 8 de la noche, los jueves, no dejen de vernos. Así es. Bueno, mañana volveremos con más temas y más personajes aquí a CTV. Felicidades. No te vamos a meter gato por liebre. Por un mismo precio,